do primeiro caso de O coronavírus primeiro no Brasil, caso confirmado de coronavírus. Confirmado de coronavírus. O jornalismo da Record. Mientras, el virus sigue recorriendo el globo. Hoy se confirmó el primer caso en Brasil, De Brasil, donde el Ministerio de Salud ha confirmado. Italia, y es el primer caso que se registra en América Latina. De Chile. Efectivamente ya se ha confirmado en Brasil, es el primer caso en Latinoamérica y esto será el inicio de cuarentenas, ciudades cerradas, transporte parado, aislamientos forzados, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá que no. Pero de todos modos, pues si de ser necesario, pues hay que hacerlo. Peor sería pues lamentar, ¿no?, lo que está sucediendo en muchos países donde se ha propagado. Se habla ya de más de 40 países, imagínense. Todavía es aún prematuro preocuparse todavía, pero de todos modos tenemos que ya tomar acciones. Evidentemente lo que están haciendo ahora es pues ver, ¿no? Este señor se ha juntado con quien estuvo cerca, con quien pues estuvo en contacto y todo aquello para que los otros pues evidentemente si se han contagiado pues no contagien a los demás, porque así el virus se propaga. Y además van a ver cuál es el comportamiento, ¿no?, del virus en climas cálidos, ¿no?, como en Brasil principalmente, que es un clima aún todavía tropical y es la primera vez que el virus se ha propagado a un ambiente tropical. Y obviamente los científicos obviamente pues han puesto sus ojos en Brasil cuál va a ser el comportamiento del virus, porque se decía del virus no tenía ese mismo comportamiento como en climas frígidos, como lo que está sucediendo en el hemisferio norte, pues están todavía en verano y es la razón por la que pues el virus se está propagando de una manera más rápida y ahora pues queda por analizar qué comportamientos va a tener, ¿no?, en este nuevo ambiente. En cuanto a Bolivia, pues, ¿qué es lo que se está haciendo? Las autoridades constantemente han informado de que están preparados y ojalá pues que esto sea cierto, pero obviamente esto no solo debe ser cuestión de autoridades de salud, ¿no?, sino que ya pues entidades, ¿no?, fronterizos, policías, ejército y otros pues mediante el gobierno estén tomando ya las medidas necesarias, las acciones pertinentes en cuanto pues a la migración, ¿no?, de personas que salen y entran principalmente, pero es posible, como algunos decían, ¿no?, cerrar o restringir las fronteras. Pues bueno, eso es muy difícil, ¿no? Ni aunque queriendo, pues eso sería posible. Primero porque cuestiones económicas, ¿no? Porque somos países pues en el cual nuestras economías funcionan por intercambios, importaciones, exportaciones y toda esa vaina, ¿no? Y además la incapacidad gubernamental. El caso ejemplo, lo que pasa el contrabando, ni con eso pueden. Bueno, no sé, yo pienso que olvídense de eso. Evidentemente algunas autoridades decían, ¿no?, de que en ningún lugar pues del mundo se ha cerrado fronteras. Bueno, pero no sé. Y por supuesto ellos decían por qué iban a cerrar las fronteras. Bueno, discúlpenme, pero si el mundo hace o no hace eso, es problema de ellos, ¿no? ¿Acaso este virus no se ha propagado ya en Europa? Inclusive ha llegado a Egipto, pues ni qué decir de Asia. Hasta en Medio Oriente se habla ya del virus, ¿no? Hay gente infectada en Irán. O sea, nosotros debemos optar por acciones independientemente de lo que el mundo hace o no hace, ¿no? Ni siquiera los japoneses, ni los coreanos o chinos o italianos, etcétera, etcétera, que son países desarrollados, han podido contener el brote de este virus. Y créanme, como países subdesarrollados, pues obviamente nosotros somos mucho más propensos a que pues el virus quizás se propague de una manera mucho más rápida todavía, ¿no? Evidentemente lo que hay que hacer es que eso no ocurra. No va a bastar, ¿no?, con que los chinos pues nos regalen 3 detectores de calor o los sensores de temperatura, ¿no? Además eso es lo menos que pueden hacer, ¿no?, ya que de alguna manera son los responsables, ¿no?, de esto, ¿no? Y estamos hablando no de los chinos, sino del régimen, ¿no?, del gobierno chino, que no establecieron políticas de control más estrictos en el tráfico de animales. Y no es la primera vez que sucede esto. Ya en el 2012 también hubo un brote de SARS en China, ¿no?, un virus que aparentemente no sabemos todavía si fue pues de origen animal, no sabemos, ¿no? Pero posiblemente, tal vez, quién sabe, porque evidentemente la información era muy pobre, pues ellos lo mantuvieron, algunos datos importantes. Inclusive ahora se habla de que China no está brindando al 100% los datos, pero bueno, y también obviamente este virus se dice por ahí que podría tener también de origen animal. Aún no se sabe de cuál, ¿no?
es que esto parece como un castigo, ¿no? De la permisibilidad china, ¿no? Dicen por ahí que pues los chinos se comen todo lo que camina menos los autos, todo lo que vuela menos los aviones y todo lo que nada menos los barcos. ¿Qué les parece? Y eso muchas veces lo hemos visto, ¿no? En muchos blogs hablando de las costumbres chinos en cuanto a su paladar. No sé si este va a ser un punto de inflexión para que los chinos un poco ya se controlen con esto, ¿no? Y evidentemente inclusive se habla de tráfico de animales pues que están en peligro también de extinción, ¿no? Y el caso evidentemente más escandaloso es cuando callaron al médico que alertó sobre este nuevo virus. Primero le censuraron su cuenta, ¿no? Donde había pues publicado sobre este nuevo virus mediante esta plataforma que se llama WeChat, pero este WeChat es proveído por el régimen chino, ¿no? Allá pues no existe, ¿no? YouTube, ni Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, ni nada, sino que el régimen les da su herramienta para que los chinos pues la usen. Y obviamente eso hace que no haya libertad de expresión, porque cualquier cosa que se diga o se haga, pues vean que no les conviene, pues simplemente lo borran, ¿no? Inclusive y después van donde la persona y no sé qué le harán. Esa misma acción fue lo que pasó con este doctor, ¿no? Que después obviamente es un doctor como un héroe, ¿no? Como un mártir. Después de que les censuraron al médico, inclusive no contentos con eso, le hicieron procesos a este médico, que después obviamente falleció porque pues se contagió, ¿no? Evidentemente en un país normal, si hubiese habido alguien que hubiera alertado sobre esto, pues obviamente lo más razonable y lo más común hubiera sido que se tome acciones de contingencia inmediata, pero no fue el caso en China, ¿no? Por lo cual pues los chinos no es muy usual, como habíamos dicho, escuchar que se manifiesten en contra del gobierno, ¿no? Del régimen. Esta vez pues todo lo contrario, ¿no? Inclusive hubo manifestaciones muy radicales, ¿no? De personas que actualmente pues de algunas no se sabe el paradero de estas, y por lo cual pues de alguna manera, ¿no? China o el régimen chino son los responsables de que esto pues haya pasado como está pasando, ¿no? Quizás no hubiese sido tan grave, pero bueno, no vale ni la pena hablar ya de eso. Aquí los únicos adulones son de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de Salud, ¿no? Que los chinos nos están ayudando, que los chinos están... Que gracias a los chinos, bueno, es que evidentemente a los de la OMS no les conviene criticar a los chinos, ¿no? Porque pues si los chinos se enojan, pues ya les vale madre y no hacen nada, ¿no? O es que simplemente no les dan el dinero a la organización, pues así nomás es, amigos, ¿no? Evidentemente los países afectados, ¿no? Los potenciales países afectados ahora en Sudamérica, después en este caso en Brasil, pues evidentemente serían sus inmediatos vecinos, ¿no? Y el más afectado a mi criterio sería Bolivia, después Paraguay y tal vez Uruguay. En el caso de Venezuela, ni aunque estés desesperado irías a Venezuela, ¿no? Pero si Venezuela quedara infectado, pues básicamente en teoría sería el fin, ¿no? Y nos lastraría a todos. Pero bueno, lo más probable es que salgas hacia estos países, ya sea como destino o de tránsito hacia Argentina, Chile, Perú, qué sé yo. Y se dice ahora que la gente tenga cuidado con las noticias falsas, ¿no? En redes sociales, quizás, bueno, puede ser cierto, ¿no? Por lo cual, pues es recomendable seguir cadenas internacionales, serios, imparciales, qué sé yo. Y pues evitar, ¿no? Seguir cuentas falsas que estén hablando acerca de esto. Inclusive ya Mark Zuckerberg ha dicho de que va a borrar cuentas ficticias o falsas que estén hablando o que estén difundiendo noticias falsas sobre este coronavirus, para no provocar pánico o miedo. Pero honestamente es mejor tener miedo a que después estar lamentando, ya que por estas latitudes, ¿no? Especialmente en Bolivia, pues reaccionamos mejor con miedo, ¿no? Si no, pues nos vale más. O sea, al menos así, pues tendríamos más cuidado, ¿no? Quizás nos concientizaríamos un poco mejor, quizás nos cuidaríamos más, usaríamos barbijos, quizás si alguien, ¿no? está por ahí queriendo hacer un viaje, pues lo pospondría, tendría más higiene, qué sé yo. Así es como funcionamos, sin miedo, pues no lo tomamos tan en serio, ¿no? Aunque con fuentes confiables o fuentes falsos, al final pues igual creo que a estas alturas de la vida pues, nos da miedito, ¿no? Nos preocupa ya esto.
Más aún cuando todavía digeríamos las noticias desde Brasil, llegan reportes desde México que ya hay casos confirmados de coronavirus o COVID-19. Bueno, era cuestión de tiempo. Y ojalá en ese tiempo hayamos aprendido qué es lo que se debe y no se debe hacer en pos de que esto no se expanda principalmente a países vulnerables. En caso de que eso ocurriera, ojalá que no, pues prácticamente este virus estaría siendo declarado como pandemia global. ¡Auch! Por el lado positivo es que se dice que la contaminación, el CO2, ¿no? Los gases de efectos invernaderos se redujo hasta más del 20% en China. Imagínense, lograr que se reduzca a 1% es una quimera. Es una quimera y se ha reducido 25%, imagínense. Pero bueno, son cosas que también llaman la atención. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que va a ir sucediendo en el transcurso de estos días. Bueno, conmigo hasta el siguiente video, que la pasen muy bien. Chao, peace.